Buenos días. Vamos a comenzar a abordar la parte más importante del proceso laboral. Vamos a examinar las características más relevantes del proceso declarativo ordinario, que nos va a mostrar cuáles son los criterios que nos permiten abordar el tratamiento procesal de un conflicto que se produce dentro del ámbito de las relaciones laborales. Vamos a examinar cuáles son los criterios genéricos para poner las bases para, a continuación, posteriormente también, abordar las diferentes especialidades que hay dentro de la materia laboral. Los procesos específicos, pues que van dirigidos, por ejemplo, a resolver los conflictos asociados a un despido, a una sanción, a un proceso sobre clasificación profesional, sobre vacaciones o cualquiera de las especialidades. Antes de entrar en esa materia específica, necesitamos saber, conocer a fondo los criterios necesarios para poder abordar una demanda, un procedimiento dentro del ámbito laboral. Primero de todo, comenzamos por la demanda, que es el punto de inflexión a partir del cual se desarrolla el procedimiento en sede laboral. Es la que inicia el proceso y su inicio da acceso a la tutela jurisdiccional. Recordemos, tengamos presente que la tutela judicial es un derecho fundamental que aparece recogido en el artículo 24 de la Constitución española y es un derecho que corresponde a todos los ciudadanos. Derecho a obtener una resolución fundada por parte de los tribunales cuando existe un conflicto y también el derecho a que se ejecute esa resolución que se produzca. A través de ella se expone la petición de inicio del proceso y también se prepara o empieza a interponerse la pretensión que determina el objeto que coincide con aquello que se solicita del juzgado. Hay que tener presente que es una declaración de parte, lo que significa que el juzgado va a atender aquello que específicamente se solicite. De ahí la importancia suma que tiene el hecho de que aquello que se pide, especialmente en el suplico, esté concretado de forma precisa y concreta. En cuanto a los requisitos generales de la demanda, nos los encontramos en el artículo 80 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En él designamos el órgano judicial al que se va a dirigir la demanda. En la gran mayoría de las ocasiones irá dirigida al juzgado de lo social. ¿De acuerdo? A continuación, se tiene que identificar totalmente el demandante a través de sus datos. Si se trata de persona física, nombre y apellido y el documento nacional de identidad, que será el número de identificación de extranjero si se trata de una persona extranjera. Si se formula a través del representante, obviamente figurarán los datos del representante y del representado. Si se trata de una persona jurídica, quien actúa en nombre de ella y igualmente si se actúa con la asistencia del letrado. Igualmente se debe de identificar con precisión quién es la parte demandada y aquellos interesados que deban de ser llamados al proceso. Fondo de garantía salarial, Ministerio Fiscal, cuando se trate de algún asunto en los que es preceptiva su intervención, como pueda ser aquello en los que se materializa una petición en la que se incide en algún incumplimiento de un derecho fundamental. Por otra parte, si la demanda se dirige contra una masa patrimonial o entidad
carente de personalidad jurídica, como pueda ser una comunidad de bienes o un grupo de empresas, se identificará de forma suficiente a través del nombre y apellido de aquellos que puedan aparecer como administradores, directores, gestores, socios o partícipes. Bueno, recordemos que en las comunidades de bienes, en la medida en que existe una responsabilidad solidaria, también cabe la posibilidad de dirigirse a cualquiera de los miembros de la comunidad de bienes, aunque también se puede dirigir la demanda frente a todos los integrantes de la comunidad. A continuación, una cuestión clave. A la hora de relatar los hechos de la demanda, se deben de enumerar de forma clara y concreta. De modo que se debe de incidir en subrayar aquellos hechos que sean más destacables a la hora de procurar la resolución del conflicto que se someta a conocimiento del juez. Quiere ello decir pues, que obviamente se debe de intentar prescindir de aquellos detalles o matices que sean secundarios y que no formen parte del litigio en sentido principal. Se debe delimitar de modo objetivo el contenido de la pretensión deducida, es decir, el objeto del proceso. También hay que tener presente que si la sentencia decide sobre hechos diferentes a aquellos que se han indicado en conciliación previa o reclamación previa y demanda, estaría incurriendo en un vicio de incongruencia. Por lo tanto, hay que cuidar al extremo el hecho de no introducir modificaciones sustanciales respecto de aquello que se pide. Recordar que estamos en una jurisdicción en la que no es preceptiva, al menos en primera instancia, ante el juzgado de lo social, la intervención de letrado de grado social. Eso nos lleva a que no se precise, en la medida en que se quiere facilitar el que haya un acceso a la jurisdicción lo más fácil, sencillo, lo más asequible para aquellos que recurren a esta jurisdicción, pudiendo hacerlo los trabajadores de forma directa. En virtud de eso, no se requiere el desarrollo de una fundamentación jurídica, lo cual también se apoya en el principio iura novit curia, en virtud del cual el juez debe de conoce el derecho que va a ser aplicado. A continuación se añade el suplico o petición que se dirige al juzgado, con la pretensión de que condene al demandado a que haga o deje de hacer algo, que entregue una cantidad de dinero. Se pide, en ese sentido, la declaración de voluntad del órgano judicial, que podrá ser declarativa, reconociendo el derecho preexistente, constitutiva, creando ex novo ese derecho, o de condena, en el sentido de que el petitum de la demanda irá dirigido a que el demandado sea condenado a llevar a cabo un determinado comportamiento o abonar una determinada cantidad, ya sea en concepto de salario, en concepto de indemnización, etc. La petición, por otra parte, ha de versar sobre una controversia real y concreta. Eso significa que no se puede realizar una solicitud de condena a futuro, condicionada a acontecimientos que aún no están presentes y, por tanto, no son evaluables o valorables en el momento de formular la demanda. Por otra parte, si el demandante litiga por sí mismo, tiene que designar un domicilio, a ser posible la localidad donde reside el tribunal,
incluyendo datos identificativos que permitan pues, que en todo momento el demandado pueda ser localizado, indicando domicilio y si existe cambio al respecto, concretando al fax, aunque este medio de comunicación obviamente cada vez está más en desuso a tenor del avance de las nuevas tecnologías, teléfono, correo electrónico, etc. Si designa letrado y grabado social, el procurador la demanda debe de ir suscrita por el profesional, que a partir de ese momento recibirá las notificaciones o las incidencias que se produzcan en el procedimiento. Detrás del suplico, las peticiones accesorias irán añadidas a través de otro sí, donde se incluirán pues, básicamente la solicitud de los medios de prueba que interese el demandante. Es conveniente si se conocen en el momento de interponer la demanda, que será lo ordinario, y pretenden que el demandado despliegue algún tipo de actividad, pues obviamente deben de anticiparse con la mayor antelación posible y ese momento obviamente es la demanda, lo cual no quita que en un momento posterior se pueda dirigir un escrito al juzgado solicitando, antes, lógicamente, de la celebración de la vista oral, la práctica de las pruebas que se interesen. La fecha y la firma son también requisitos de la demanda, reseñando que la fecha identificará el momento en que se finaliza su redacción, aunque lo determinante, especialmente en aquellos supuestos en los que el asunto está condicionado por una eventual prescripción o caducidad de un derecho, en ese caso lo relevante será el momento de presentación de la demanda en el registro. En cuanto a la firma, obviamente, representa pues, que aquel que aparece como demandante en la demanda suscribe el contenido de la misma. Obviamente, una demanda sin firma tendría un defecto que, para que prosiga el procedimiento, debe de subsanarse. Una vez que se acceda a la presentación de la demanda, se han de presentar tantas copias como demandado haya. La demanda original queda en poder del juzgado, se presentan tantas copias como demandado haya y una copia añadida que será la que conserve el demandante y en la que figurará el sello de entrada en el juzgado y la fecha de presentación de los documentos. Obviamente, la pretensión para que surta efecto y sea efectiva tiene que presentarse en plazo y en día y hora hábiles en el registro del órgano judicial. Se hará antes de que expire el plazo de prescripción o de caducidad de la acción ejercitada, so pena de que la sentencia que se produzca pueda determinar estas excepciones y, por tanto, desestimar total o parcialmente la demanda. Debemos considerar también, a efectos de plazo, que la demanda puede presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento, lo cual facilita la acción del demandante. En cuanto a su admisión a trámite, una vez que tiene entrada la demanda en el juzgado, el secretario judicial debe examinar la concurrencia de los requisitos legales exigidos, poniéndose a continuación en marcha el procedimiento. El órgano judicial debe comprobar su competencia territorial, en primer término. La pretensión se deduce en un contexto donde el lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado, a elección del demandante, permiten estimar que la competencia territorial corresponde al juzgado donde se presentó la demanda. También la competencia funcional,
si en función del criterio jerárquico le corresponde su conocimiento, el conocimiento del asunto, dado que podría ser directamente al Tribunal Superior de Justicia, y también la competencia objetiva, si por razón de la materia es un asunto del que debe de conocer la jurisdicción laboral u otra jurisdicción que podría ser la contenciosa o la civil. También en un momento dado la mercantil o los juzgados de la mercantil, perdón, o lo penal. Si se considera incompetente, debe de resolver a través de auto, ojo, no a través de providencia, a través de auto que incorpora la correspondiente fundamentación propia de una resolución que aparta al ciudadano de su acceso a la justicia, a su derecho a la tutela judicial efectiva, y dado que eso es así, se tiene que dar traslado a las partes por plazo de 3 días y al Ministerio Fiscal para que se resuelva acerca de si esa hipotética inadmisión está debidamente fundamentada. De otro lado, el órgano judicial advertirá si concurren en la demanda defectos, imprecisiones u omisiones, de manera que se subsanen de forma oportuna. Pensemos, por ejemplo, que si se hace una reclamación de cantidad, no deben de expresarse genéricamente la cantidad deudada, sino que se debe de desglosar por concepto, ¿eh? De forma que esté concretado con precisión qué es aquello por lo que se reclama. Si nos acompaña certificación, por otra parte, del acto de conciliación o de la reclamación previas, cuando fuese preceptivo, que lo será en buena parte de los casos, se advertirá al demandante de que ha de acreditar la celebración o su intento en el plazo de 15 días. La subsanación consistirá en la presentación del escrito en el que se corrija el defecto o la presentación del documento o de la copia requerida. A continuación, vamos a abordar la posible acumulación de acciones y de procedimientos. Ojo que no son sinónimos en absoluto. La acumulación de acciones irá dirigida a identificar la posibilidad de acumular varias peticiones dentro del propio escrito de demanda en base a la economía procesal, mientras que la acumulación de procedimientos irá dirigida a acumular diferentes expedientes que versan sobre una misma materia que permite su acumulación. Vamos por partes. Con la acumulación de acciones se pretende favorecer la celeridad y la economía procesal, permitiendo que se resuelvan en una única demanda, aunque procedan de títulos diferentes. Los requisitos, pues obviamente, han de permitirse que todas esas acciones sean admisibles dentro de la jurisdicción social. De manera que se permitirá esa acumulación de acciones cuando se dirijan contra uno o varios demandados quiere decirse que no pueden ser, en principio, no pueden ser dirigidos hacia diferentes empresas que no tengan ningún tipo de conexión. Ha de ser una serie de peticiones que puedan ir dirigidas dentro del mismo procedimiento. Ejemplo de ello puede ser pues, la acumulación de acciones que se produce y es deseable en relación a un accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando deriven de un mismo hecho, incluso aquellos que versen sobre mejoras voluntarias.
salvo que deriven de expedientes administrativos y resoluciones administrativas diferentes, cuyo caso no sería viable esa acumulación de pretensiones. Corresponderá la competencia al juzgado que hubiera conocido con anterioridad, en el supuesto de que se produzca esa acumulación. También se podrán acumular pretensiones que se deduzcan de un mismo acto o resolución administrativa, siempre que exista conexión directa. Cuando se recurre, por ejemplo, a una resolución de incapacidad permanente, se podrá interponer una acción dirigida a manifestar la disconformidad en cuanto al grado. Igualmente, si se reseña dentro de la misma, se podrá discutir también la contingencia, enfermedad común o enfermedad profesional. O incluso más se puede discutir la base reguladora, de manera que no tiene sentido que ante una única resolución administrativa se diera lugar, como indicado, a 3 pretensiones diferentes o a 3 demandas diferentes derivadas de una única resolución administrativa. Se plantean excepciones a la acumulación donde se delimita con claridad también que hay supuestos en los que no es viable, no se permite esa acumulación de acciones. No lo serán las acciones de despido y demás causas de extinción de contrato de trabajo frente a otro tipo de demanda, aunque esto tiene algún matiz o excepción. Las demandas sobre movilidad geográfica, sobre materia electoral, sobre vacaciones, sobre conciliación de la vida familiar y laboral. En todos estos casos no habrá posibilidad de acumular acciones de otro tipo, claro. Sí se podrían acumular las acciones de despido y de extinción de contratos siempre que la acumulación se ejercite en plazo y en tiempo hábil. No obstante, también habría que precisar que cuando la extinción de contrato invoque la falta de salario, si estamos planteando verbigracia, por ejemplo, que se solicita la extinción de un contrato de trabajo por incumplimiento empresarial consistente en el impago de 3 meses seguidos, diciembre, enero y febrero, si se interpone la demanda en un momento determinado, si persiste el incumplimiento empresarial y se siguen proyectando los impagos indicados en la demanda, obviamente se permitirá la posibilidad de ampliar los sucesivos impagos que se vayan produciendo y que constituyen el objeto del procedimiento indicado. También será posible las demandas sobre reclasificación profesional y las diferencias retributivas derivadas. Si se solicita una mayor categoría profesional, la diferencia de salario que se devengan por el desempeño de esa superior categoría, por ejemplo, cocinero respecto de ayudante de cocina, cabría la posibilidad, si se da el caso, por ejemplo, cuando el ayudante de cocina ha prestado 7 meses dentro de un año como cocinero, si la empresa no ha reconocido previamente ni la categoría profesional superior ni las diferencias salariales, podría el trabajador, a la vez que reclama la consolidación de la categoría profesional de cocinero, reclamar las diferencias salariales consecuentes. No serán acumulables las reclamaciones en materia de seguridad social cuando tengan diferente causa de pedir y dependan de diferentes resoluciones administrativas. En cuanto a los efectos de la acumulación de acciones por economía procesal, pues lógicamente evitan el que se tengan que interponer diferentes demandas. De otro lado, si lo que se produce es una acumulación incorrecta, el secretario judicial debe de advertir a la parte, por plazo de 4 días, para que opte por la acción que pretende
mantener respecto de las dos indebidamente acumuladas, archivándose la demanda en otro caso y considerando que si alguna de las acciones está sometida a caducidad, como podría ser la demanda por despido, en este caso, se considera, aunque no lo diga el demandante, que la opción por la que se ha optado es aquella que pueda ver como consecuencia la admisión de una posible caducidad. Y en el próximo punto, que ya dejamos pendiente para el siguiente vídeo, hablaremos de la acumulación de procesos que, como hemos visto, no es sinónimo de acumulación de acciones y tiene otro contenido. Muchas gracias.